emergencia por el coronavirus. Mi nombre es Jaime Chincha. Estamos en la rotativa del aire por RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Lo anunciado, ya está conectada vía Skype la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. A ver, se ha anunciado hoy que se permitirá desde el lunes, ¿verdad?, el comercio electrónico de tiendas de ropa, calzado, útiles escolares o de escritorio, atención de dentistas, veterinarios, rehabilitación física, tecnología, lavanderías, eléctricos, peluquerías, carpinterías, cafeterías. Sin duda está, las aplicaciones móviles de delivery, Globo, Rappi, etcétera. Está la actividad deportiva que no implique contacto, etcétera. No hay mucho etcétera en realidad. Creo que ese es el paquete. ¿Cuál es la proyección que está haciendo el MEF con el reingreso o el reinicio de estas actividades? ¿Cuánto va a poder recuperarse la economía sin que empiecen los problemas con los protocolos y que ello implique los retrasos que se han producido en la fase 1? Gracias, Jaime. Nosotros hemos diseñado, junto con una comisión multisectorial, una reapertura económica que tenía 4 fases. Nosotros, la estimación es que al finalizar la fase 2, la economía, que ahora está operando, antes del inicio de la pandemia, cuando tomó la decisión de esta cuarentena agresiva, se calcula que la economía estaba operando al 44%, y las decisiones de apertura de la fase 1 y fase 2 nos van a permitir llevar la economía a operar un 84%. ¿Eso es cuándo? ¿Qué día? ¿O qué mes, perdón? Nosotros estimamos que al final de la fase 2 debería estar hacia fines de junio. Ya. La fase 1 estuvo planificada para mayo. Definitivamente era la primera vez que lo hacíamos, han habido algunas demoras en la implementación, sobre todo de las autorizaciones de algunos protocolos, algunos trámites en los ministerios. Entonces, lo que estamos haciendo en consonancia con este decreto supremo de hoy, que básicamente se ha, de cierta manera, adelantado algunas actividades económicas que ya estaban previstas, pero el énfasis de estas actividades económicas que ha anunciado hoy el presidente y que saldrán publicados mañana en el decreto supremo tienen que ver con mejorar el bienestar, la vida cotidiana de las personas, no solamente con un doble objetivo, no solamente a los servicios que vamos a poder recibir en nuestros domicilios, sino sobre todo por los empleos que se van a poder recuperar, ¿no? Recordemos, hay más o menos 10.000 personas involucradas con la atención de estos aplicativos móviles. Ajá. Muchas personas que dan sus servicios de peluquería, de gafitería, van a poder ir a los domicilios a atender. Entonces, este anuncio del presidente es un adelanto de lo que va a ser el ingreso de la fase 2 de la próxima semana. Lo que vamos a hacer además la próxima semana en el decreto supremo de autorización del ingreso de la fase 2 es simplificar muchísimos los procedimientos. En estas últimas semanas he tenido los procedimientos. Tenemos unos lineamientos, un protocolo general de sanitario del Ministerio de Salud, pero se diseñó algunos trámites a enfrentar dentro de los sectores y también un registro en el Ministerio de Salud. Entonces, en estos días hemos tenido reuniones con algunos gremios y hemos podido identificar aspectos de mejora que serán reflejados en el decreto supremo que publicamos la próxima semana, que no solamente da el inicio de la fase 2, sino también simplifica muchísimo los procedimientos para que la fase 1 pueda finalmente poder implementarse tal como estaba esperado. ¿Cuándo comienza la fase 2? La fase 2 la aprobación se va a dar la próxima semana. Yo esperaría que, considerando todas las adaptaciones que tienen que hacer algunas empresas, sería la siguiente semana, ¿no? La primera semana de junio, pero como hemos anunciado, el conjunto de actividades económicas que ya tiene el decreto supremo, que incluye lo que ha dicho el presidente hoy en la conferencia de prensa, inician actividades el lunes 25 de mayo. Ahí comienzan todas estas actividades que tú has indicado al inicio del programa. Ahora, sí sería importante, ministra, poder hacer un recuento del 16 de marzo al día de hoy. Me refiero a la economía. Ciertamente las cifras del PBI de marzo son deprimentes, ¿no? Estamos hablando de una pérdida de 16 puntos del PBI. Por cierto, ¿cuándo sale el de abril?
Todavía no hay cifras cerradas, pero definitivamente recordemos que la cifra de marzo recoge una actividad económica de al menos una quincena, ¿no? Claro. Entonces sí creemos que las cifras de abril van a ser una caída un poco más significativa, pero es consistente con una economía operando al 44%. Sería, la estimación puede ser 30, ¿no? Todavía no hemos cerrado los números, pero definitivamente van a ser de dos dígitos, ¿no? 2 dígitos, de todas maneras. Ahora, en virtud a ello, si se puede hacer una primera proyección de cuánto está mejorando o cuánto debe mejorar la economía por las fases, es decir, la fase 1, cuánto de vida le ha dado a la economía. En la fase 1, por ejemplo, ha sido una implementación progresiva, pero solamente para darte algunos datos de cómo va la implementación. Eso. Ya desde el 4 de mayo que se inició esto, fue, como te digo, un proceso de aprendizaje, pero al día de hoy nuestro balance, por ejemplo, es en el caso de la pesca fue autorizada más o menos el 13 o el 16 de mayo. Al día de hoy se ha autorizado el 100% de la cuota de pesca. Ya. Tenemos 140 armadores con 295 embarcaciones ya operando en 5 regiones. En el caso de transportes tenemos ya autorizados 3 puertos muy importantes para el corredor logístico del país, el puerto de Salaverry, Matarani y San Martín. Ya. En el caso de la minería, también se han autorizado, el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado aproximadamente 40 proyectos mineros. El Ministerio de Vivienda ha autorizado más o menos 200 proyectos inmobiliarios. Definitivamente, y esto hay que reconocerlo, hemos identificado muchos espacios de mejora para que la implementación de la fase 1 sea más rápida. Por eso es que estamos trabajando en esta propuesta que llevaremos la próxima semana a Consejo de Ministros, previa aprobación obviamente de la Comisión Multisectorial, donde además de dar el inicio de la fase 2, vamos a simplificar de manera importante los trámites. Uh-huh. Y obviamente vamos a descansar más en la fiscalización del control ex post que se hagan de las actividades. Ya, pero a ver, usted está diciendo que la caída del PBI de abril no es oficial aún, no tienen datos oficiales, pero sería de 2 dígitos. ¿La de mayo podría ser menor a la de abril, entendiendo que hay actividades que ya han comenzado a echar a andar, o el impacto de la fase 1 no incidiría mucho en mayo, sino más bien en junio? Definitivamente, yo me atrevo a decir, obviamente sin información cerrada, que la caída de mayo va a ser un poco menor, pero un poco menor que la de abril, y en junio es que ya se comienza la senda de recuperación, ¿no? Definitivamente mayo, como te comento, ha sido un mes de aprendizaje de la reapertura económica. Ajá. Y todos estos espacios de mejora y todas las mejoras que vamos a implementar van a permitir que ya en junio se vea una recuperación yendo a una forma más acelerada. Claro. Ahora, esta pregunta es mucho más vinculada al sector producción, pero usted que ha estado en el gabinete, en el Consejo, puede tener algún rastro a partir o a la luz del decreto, que entiendo que se ha estado discutiendo y se está discutiendo. Se pregunta mucha gente cuáles son los protocolos con respecto a las peluquerías o a la lavandería, ¿no? ¿Sería atención vía delivery, recojo en casa, lo llevo a la lavandería, lo lavo, te lo dejo en casa? También la opción de la cola en la lavandería. ¿Se ha hablado algo de eso? Sí, más o menos te lo resumo así. Yo creo que me gustaría de repente transmitir 4 ideas importantes a la ciudadanía. La primera es: el confinamiento se mantiene. ¿Por qué salgo de mi casa? Salgo de mi casa, como hemos venido haciendo hasta ahora. Salgo de mi casa para ir a la farmacia, salgo de mi casa para ir a comprar alimentos, con las reglas que ya se habían definido: distancia social, uso de mascarilla, un miembro del hogar. Ahora, ¿por qué más puedo salir de mi casa? Puedo salir de mi casa si estoy trabajando en una empresa, que se van habilitando en el marco de la fase 1 y la fase 2, o si como soy una persona independiente que presta algunos servicios que se han autorizado, si soy un gasitero, si soy un peluquero. Esas son las razones por las cuales yo salgo de mi casa si trabajo. Claro. Los demás servicios, ¿y por qué más puedo salir de mi casa? Este decreto supremo también, por ejemplo, si tengo que ir
al dentista, si tengo que ir al oculista, eso también se va a incluir en el decreto supremo para algunas atenciones médicas. Ya. Todo lo demás, a no ser que yo sea la persona que va a brindar el servicio, a no ser que yo sea el gasitero, a no ser que yo sea el peluquero, a no ser que yo sea la persona que trabaja para las aplicaciones, todo lo demás me quedo en mi casa y lo recibo en mi casa. Recibo en mi casa libros, recibo en mi casa al peluquero, recibo en mi casa al veterinario, al gasitero. No, el veterinario está dentro de la lista de... O sea, puedes ir a la veterinaria. Exacto, en el decreto supremo hay una lista de temas de salud donde voy a poder dentista, oftalmólogo, veterinario. Entonces, la idea es tratar de que la persona se quede en su casa. Solamente voy a, además de las autorizaciones que yo ya tenía, que era para ir a la farmacia, para ir a los centros de venta de alimentos, ahora voy a poder salir para temas muy específicos asociados al cuidado de mi salud. O también voy a poder salir a los bancos. O si trabajo en alguna de las actividades autorizadas. Permítanos 2 minutos que tenemos que hacer la pausa, pero seguimos conversando luego de ello con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Regresamos. Esto es la rotativa del aire en el día 68 de la emergencia por el coronavirus. Soy Jaime Chincha, aquí en RPP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. A ver, estamos con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ella estaba explicando, detalles importantes del decreto supremo que se publica el día de mañana, es lo que ha anunciado el presidente Vizcarra, y que tiene como título una frase que me dejó pensando, que es ciudadanía hacia una nueva convivencia social. ¿Es correcto? Ese es el término, ¿verdad? Sí, Jaime, la idea es esa, ¿no? Que de ahora en adelante nuestra vida definitivamente va a cambiar. La mascarilla probablemente va a ser parte, nos va a acompañar por bastantes meses más, la distancia social. Definitivamente vamos a tener que cambiar algunas prácticas que veníamos teniendo, y definitivamente los negocios también van a... De hecho, ya algunos hemos visto cómo se están, de cierta manera, reinventando o adecuando. Claro, nos señalaba en el bloque anterior que este decreto pasaba por una explicación de 4 ideas. ¿Pudo explicar una de esas cuatro ideas? ¿Cuáles serían los otros 3 marcos que definen esta nueva ciudadanía, digamos, o esta ciudadanía con una nueva convivencia? Sí, en realidad eran 4 preguntas que he estado a lo largo del día recibiendo. Son 4 preguntas. La primera, ¿hay confinamiento? Sí, hay confinamiento. Ya. Voy a poder salir de mi casa, voy a poder salir a mi casa para lo que venía haciendo antes, que era para ir al banco, para ir a comprar comida. Eso voy a poder seguir haciéndolo. Una tercera idea, ¿qué más voy a poder salir a hacer? Voy a poder salir, como lo verán en el decreto supremo, y acá prefiero leértelo, servicios de apoyo al diagnóstico, o sea, laboratorios, odontología, oftalmología, rehabilitación. Hay personas que tienen algunas lesiones físicas y ya que sus tratamientos se han visto suspendidos, van a poder ir a sus tratamientos de rehabilitación, reproducción humana, veterinarios, entre otros servicios médicos. ¿Qué otros servicios voy a poder recibir? Ese es el cuarto tema. ¿Qué otros servicios voy a poder recibir, pero en mi domicilio? ¿Qué cosa va a llegar a mi casa? Ajá. Va a llegar a mi casa servicios de informática, gasitería, jardinería, electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, peluquerías, ferreterías, que también es una pregunta que estamos recibiendo a lo largo del día. Ferreterías también. Esas son estas cuatro ideas de consultas ciudadanas que me han estado haciendo. Creo que esas 4 situaciones resumen muy bien. Las mudanzas, ¿qué pasa con las mudanzas? ¿Hay gente que se quiere mudar o se quedó a medias? Eso todavía no está explícito. También he recibido algunas consultas sobre eso. Eso todavía no está explícito en este decreto supremo, pero siempre estamos revisando y haciendo mejoras. Claro. El ministro Benavides hace un momento nos dijo que también había un eje vinculado a la salud mental y que eso también permitía, o estaba en evaluación, poder salir a caminar, tener un momento en el día para caminar, ver el aire, respirar el aire, ver el paisaje. Sí, eso definitivamente lo que se dice
en este plan es que se va a tener que definir la ruta del plan de salud mental específicamente en este decreto supremo que van a ver mañana, que también es una pregunta que lo he estado revisando a lo largo del día, es sobre los deportes. Sobre los deportes que se están autorizando son los que están relacionados a actividades deportivas federadas. Eso incluye el fútbol, pero también otras actividades deportivas federadas. Los temas que comentó el ministro Benavides definitivamente se han conversado hoy día en el Consejo de Ministros y va a ser parte de estos lineamientos de salud mental que también se van a tener que incorporar próximamente. Sí. Entonces sí se podría ir a caminar, digamos. En este decreto supremo no está ese grado de explícito. Se va a tener que definir como parte del plan de salud mental que se tenga que definir. Vamos a política económica. ¿Cómo está planeando el MEF recuperar caja? Es decir, devolver dinero al fisco, pensando fundamentalmente en el presupuesto del 2021. Sí. A ver, nosotros este mes iniciamos el proceso de formulación presupuestal. El primer acto que inicia el proceso de formulación presupuestal es una aprobación en Consejo de Ministros de lo que en lenguaje presupuestal se llaman los techos presupuestales, que es los montos iniciales que se van a dar a las entidades públicas para que definan y desarrollen su presupuesto. Definitivamente, todavía no puedo adelantar cifras, pero es evidente que esta pandemia nos va a costar a varias generaciones porque hay endeudamiento de por medio, tenemos unas emisiones de bonos y también conforme vaya a recuperarse la economía, porque definitivamente está cayendo la recaudación tributaria, así que vamos a ir. ¿Cuánto? La cifra que todavía no ha salido la nota de prensa que debe sacar SUNAT mañana, si no me equivoco, son cifras de alrededor del 40% para el mes de abril. Pero eso se explica por caída, obviamente, en la actividad económica y también postergación de los pagos. Recordemos que hemos postergado los pagos hasta julio en un nuevo cronograma. Sí. Entonces, una parte, esos detalles también van a salir. 40%, cifras más, cifras menos, 40% ha caído la recaudación tributaria. De abril. Y como te digo, explicado por la caída en la actividad económica, pero también caída por la postergación. Pero un poco lo que te quiero para el próximo año, sí estamos saliendo con un presupuesto por ahora bastante austero, por así decirlo, en consistencia con las proyecciones que tenemos de recuperación de la actividad económica, que eso está directamente relacionado a la recaudación, y además también queremos ser muy responsables porque el próximo año hacemos un presupuesto que se entrega a un nuevo gobierno. El nuevo gobierno va a recibir un presupuesto en el 28 de julio del próximo año y queremos ser bastante prudentes con las cifras que se hayan autorizado. Obviamente este presupuesto va a ser presentado al Congreso de la República, vamos a discutirlo en septiembre y entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero sí la idea es que hay que reconocer que la caída en la actividad económica está afectando los ingresos y que el nivel de recuperación de la actividad económica va a definir cuán prudente va a tener que ser el presupuesto. El presupuesto del 2020 es de 177.367 millones de soles. ¿El 2021 sería igual o menor a esta cifra? Definitivamente vamos a salir con una cifra inferior. Todo va a depender. Ahí el presupuesto tiene varias fuentes de financiamiento. Uno es la recaudación obviamente de la SUNAT, la recaudación que hacen los municipios, pero también hay otros componentes como por ejemplo el canon. También estamos detrás también de la recuperación de la actividad minera y otros componentes como el endeudamiento del país. Entonces son una serie de decisiones de política económica que se toman donde se establece un balance entre, por ejemplo, qué nivel de deuda queremos para el PBI para el próximo año. Entonces estamos justamente en ese proceso de definición, pero definitivamente yo creo que tenemos que ser especialmente prudentes porque vamos a entregar el presupuesto a un próximo gobierno y hay que ser bastante responsables con eso. ¿Y no tiene un margen de porcentajes? ¿Cuánto menos se va a presupuestar el 2021?
Todavía no, todavía estamos manejando diferentes escenarios que ya este mes vamos a tener que presentar a Consejo de Ministros. Estamos ya en la última semana de definición y ahí se tendrán algunas ideas más concretas sobre los escenarios en los que nos estamos manejando. Pero formalmente la formulación del presupuesto que entrega el Ejecutivo es a fin de agosto. O sea, vamos a iniciar con unas cifras preliminares y a fin de agosto, cuando mandemos formalmente la propuesta al Congreso, ahí se van a tener las cifras cerradas. Supongo que le están poniendo un mayor presupuesto, están proyectando un mayor presupuesto a salud, a educación. ¿Dónde se va a ajustar? Eso es lo que estamos justamente viendo dónde vamos a ajustar. Recordemos además que tenemos que financiar el proceso electoral. Eso es algo que comienza a financiarse desde este año, más o menos pueden ser entre 600 y 700 millones de soles. Entonces eso es definitivamente una prioridad que tiene que estar ahí. Definitivamente también la educación y la salud. Entonces, pero definitivamente vamos a tener que hacer un ejercicio de optimización de los recursos para poder ser bastante responsables y prudentes. Tenemos más preguntas, ministra, solamente tenemos que ir a la pausa a esta hora, pero regresamos. Me están preguntando, ¿juguetes entran o no? Delivery, a ver, les leo la propuesta, obviamente hay que verlo, lo que finalmente, a veces siempre hay algunas revisiones que quedaron, pero son básicamente artículos para útiles de escritorio para el trabajo, artículos con fines de oficina, vestuario, calzado, electrodomésticos. Esto es como parte de No está juguetes para niños. No está juguetes, pero ahorita mismo coordino en la pausa cuando hago la consulta a la ministra de la Producción. A ver, sí, sería bueno. Pausa, ahora sí, regresamos. Alba, y estamos mirando con preocupación evidente la economía en lo que queda este año y qué es lo que queda para el 21. ¿Cuánto están estimando de pobreza para este año, ministra? Cifras de pobreza. Antes de responder, antes que se me vaya la respuesta, es la pregunta que te tenía que hacer. Ya me confirmó la ministra de la Producción que en el marco de la fase 1, con el comercio electrónico se había autorizado, también está incluido ahí juguetes. Sí están los juguetes. Sí, otra pregunta importante que me gustaría aclarar es el uso de, por ejemplo, están haciendo la consulta si puedo utilizar mi vehículo. Sí. Si pudiera utilizar mi vehículo, eso también va a ser explícito en el decreto supremo, por ejemplo, para ir a comprar alimentos. Se espera también que se pueda de cierta manera cumplir con el tema de una sola persona, ¿no? En términos de reducción de la pobreza. Bueno, esta semana se ha presentado, la semana pasada se presentó las cifras de pobreza. La reducción ha sido, se ha dado una reducción, cifras muy mínimas en realidad de reducción de pobreza. La pobreza está en un nivel de 20.2%. Nosotros en realidad tener una estimación de cuánto va a caer, cuánto va a subir la pobreza, justamente todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas son para poder contener el impacto del coronavirus en la economía. Uh-huh. Y esa es la idea de todas las políticas que implementemos. Ahora, una vez que ya se está abriendo la economía, por ejemplo, estamos diseñando un paquete de gasto público, algunos programas de empleo temporal. Esa es un poco la idea que tenemos, minimizar el impacto del coronavirus en pobreza y en empleo. Ya. Entonces, todavía no hay una estimación de cifras de pobreza, grosso modo, para este año. Para este año todavía no. Justamente todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el mes es para minimizar el impacto del coronavirus en la economía, en el empleo y en la pobreza. Si bien es cierto, ha dicho usted esta noche que la proyección del PBI para abril es de 2 dígitos, ¿se diría lo mismo para el del 2020? No, todavía no diría eso. Justamente de eso se trata, de dar todos los esfuerzos posibles para poder contener el coronavirus. Y de hecho te quiero contar una buena noticia. Hoy se realizaron las primeras subastas del Fondo de Apoyo Empresarial. Son estos fondos que hemos destinado para el apoyo de las MIPES. Yeah. Y siguiendo un poco la buena experiencia que tuvimos con las subastas del Banco Central, COFIDE, que es esta entidad que gestiona este fondo, hizo las subastas y hemos, como en el caso de Reactiva, accedido a tasas de interés bajas históricas para las MIPES.
para que tengas una idea, las MIPES en el sistema bancario acceden usualmente a tasas de interés de 25%. Ya. Y en el sistema no bancario a tasas de 41%. Con la primera subasta de hoy de aproximadamente 250 millones de soles que se han subastado para créditos MIPE, recordemos que los tickets promedio son como 10.000 soles, se han definido tasas de 4% de interés. Esto es una tasa, 4.12%, sí. Es una tasa que nunca se ha visto en el sistema para las MIPE. Creo que va a ayudar muchísimo y la idea es seguir con las subastas la próxima semana. Justamente, ya que toca las MIPES, ¿qué plan tienen qué plan tiene el gobierno para esas MIPES que no se podrán reactivar? Porque hay MIPES que sí sufren un impacto, no se van a poder reactivar. ¿Hay un plan ahí? A ver, nosotros, yo te diría que tenemos 3 líneas de trabajo. La primera tiene que ver con todas estas, el Fondo de Apoyo Empresarial, que ha permitido que al día de hoy más o menos 100.000 MIPES hayan reprogramado sus deudas, hayan accedido a capital de trabajo. Entonces hay una primera línea de capital de trabajo, o sea, de financiamiento. También estamos haciendo unas mejoras en el marco de la ampliación de los 30.000 millones de reactivas. Estamos mejorando de cierta manera las reglas de juego para que también las MIPES puedan participar con estos tickets que estaban hasta 30.000 soles. Yeah. Eso tiene que ver, entonces hay una línea de trabajo de financiamiento. Sabemos que no es suficiente, no va a ser suficiente, por eso estamos haciendo estas mejoras en reactiva para que esos 30.000 millones adicionales puedan de cierta manera tener algunas mejoras para llegar a las MIPES. Estamos haciendo mejoras en el Fondo de Apoyo Empresarial. Hoy día se han visto, creo, se ha cosechado las primeras mejoras respecto a la tasa de interés que están teniendo las MIPES. Esa es la primera línea. Esa es una medida importante, pero ¿se tiene un rastro de a cuántas pequeñas y medianas empresas se ha llegado? O perdón, pequeñas y microempresas se ha llegado con reactiva. En el caso del FAE han sido 100.000. Yeah. En el caso de reactiva no tengo los números a la mano, los alcanzo. Porque hay pequeños y microempresarios que se sienten discriminados por reactiva. Justamente a eso tiene que ver con un poco las mejoras que se están proponiendo. Las reglas de juego de reactiva eran tus meses de salud, 3 meses de pago de salud o 1 mes del impuesto general a las ventas. Las MIPES no necesariamente tienen un 100% de formalidad. Entonces, esta data que se ve en la SUNAT no necesariamente refleja toda su actividad. Entonces, están haciendo mejoras, poniendo otros indicadores que reflejan mejor cuáles son sus necesidades de financiamiento, como el capital de trabajo en la central de riesgo de la SBS. Es una variable que hemos utilizado para el Fondo de Apoyo Empresarial, que ahora también va a ayudar muchísimo. Una segunda medida, Jaime, o sea, la primera línea de financiamiento. La segunda línea tiene que ver con facilidades tributarias. Se han hecho ampliaciones, prórrogas tributarias. Y una tercera medida tiene que ver con compras públicas, ¿no? Vamos a iniciar un proceso también como parte de la reactivación y el gasto público, algunos paquetes de compras públicas. Y diría que una cuarta línea, que no es menor, tiene que ver con la facilidad que se dio de financiamiento en el caso de la suspensión perfecta. En el caso de las MIPES, cuando si obviamente bajo todos los procedimientos del Ministerio de Trabajo se sustentaba la suspensión perfecta, en esos casos se ha habilitado financiamiento para que durante 3 meses se pueda financiar 760 soles de los trabajadores por 3 meses de las MIPES. Y justamente, ya que habla de los sueldos, de la suspensión perfecta, ¿cuál ha sido el impacto del subsidio de las planillas de sueldos? A ver, en el tema de las planillas hemos financiado aproximadamente 420 millones de soles, más del 80% también ha sido a las MIPES. Eso también es un dato importante. Uno de las dificultades para medir propiamente el impacto es que, como parte de la prórroga, los últimos datos de las planillas por ahora son de febrero. Estamos actualizando la información. Eso también debes haber escuchado a lo largo de estos días. Eso también, de cierta manera, ha generado algunas complicaciones con el bono universal por un tema de desfase de la data.
la data de las planillas no está en nuestros sistemas de información al día, por eso es que estamos generando este registro y estas mejoras al bono universal. De acuerdo, ministra, tenemos que hacer la pausa, me la piden, pero todavía tengo un par de preguntas. Comprenderá que, digamos, no es así sencillo tenerla en el programa frecuentemente, pero tenemos que aprovechar el tiempo que se dé. ¿Sí? Le pido, por favor, 2 minutos y regresamos. Venimos. 9:49, esto es la rotativa del aire por RPP, soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 68 de la emergencia por el coronavirus. Estamos con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Gracias, ministra, por la entrevista, pero quería preguntarle, o mejor dicho, más bien quería preguntar sobre el bono universal o el bono de los 760 soles. ¿Van a ser por única vez o, dado que se extiende la cuarentena, dado que los 760 soles son estimados para que una persona pueda mantenerse mínimamente por un mes, ¿están pensando en entregar un segundo bono de 760 soles también, entendiendo que mucha gente no va a recuperar su empleo así nomás? Jaime, ahí, el esfuerzo que se está haciendo es el mayor esfuerzo que se ha hecho en la historia del Perú sobre apoyo directo a las familias. Al día de hoy, más o menos 3.4 millones de familias ya cobraron el bono y todavía hay un camino por recorrer para poder llegar a fin de mes a 5 millones de familias y poder culminar esto en junio. ¿Ya? El costo de esta medida son 5.000 millones de soles, es más de un punto del PBI. Definitivamente somos absolutamente conscientes que la cuarentena en general es una situación difícil para muchos hogares, nosotros somos totalmente conscientes de eso. Creemos que el inicio de la reactivación económica va a permitir que algunas familias se comiencen a recuperar porque vamos a generar empleo, eso también va a ser muy importante. Con estas medidas, todas las personas que, por ejemplo, tenían oficios, grafiteros, jardineros, la peluquería, las mismas personas que trabajaban en estos servicios de delivery, pero definitivamente creemos que tenemos que reforzar algunas medidas, sobre todo de asistencia y seguridad alimentaria. Por eso es que de la mano con las canastas que se hizo a través de las municipalidades, Jaliguarma está repartiendo mensualmente alimentos para más o menos 2 millones de hogares y esas son las medidas que estamos dando por ahora para dar asistencia y definitivamente estamos siempre evaluando nuevas medidas para poder acompañar a las familias. Por ahora nuestro compromiso es poder culminar lo más pronto posible este enorme esfuerzo operativo de pagar a casi 6.7 millones de hogares. Hay un trabajo que se viene a partir de la inscripción en este registro del RENIEC. O sea, por ahora no hay más bonos. Por ahora el plan no está contemplando otro bono de 760. Por ahora el plan no está contemplando. Nosotros lo que queremos es terminar de pagar estos 5.000 millones de soles y en la asistencia alimentaria en junio comenzarían los comedores populares. Somos totalmente conscientes de lo difícil que es esta situación y como gobierno estamos siempre evaluando medidas adicionales, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Yo no quisiera adelantar, yo te puedo hablar de lo ya aprobado y lo que está en los planes, pero solamente sí transmitirle a la ciudadanía que somos conscientes sobre todo de las necesidades de asistencia alimentaria. Por eso un poco es la decisión de, con todos los protocolos necesarios, poder abrir ya los comedores populares. Creo que eso va a ser un enorme apoyo también para muchas familias. Ahora, ya el tiempo nos gana, ministra, pero estábamos hablando de la suspensión perfecta. ¿Se tiene indicadores sobre cuántas empresas han aplicado esta figura? Hoteles, restaurantes, pequeñas empresas. ¿Hay un porcentaje de suspensión perfecta? Ese detalle lo maneja la ministra de Trabajo. Lo que nosotros hicimos como Ministerio de Economía y Finanzas es asignar una partida para poder, como te dije, financiar hasta 760 soles por 3 meses a los trabajadores del régimen de las MIPYMES, en el caso de que se aplique la suspensión perfecta. Ya. Ahora, para terminar, se me quedan un montón de temas, no tengo idea cuántos. Servicios profesionales prestados a empresas, era algo que estaba en la fase 1. Para abogados, contadores, ingenieros. Se quedó pendiente allí. Sí. ¿Eso sale?
justamente esto tiene que ver como parte de las mejoras que vamos a implementar. Eso sí es importante. Nosotros quiero que toda la ciudadanía sepa que este tema de la pandemia, cerrar la economía, volver a abrir, es un camino que nunca se ha recorrido. Entonces, tratamos de diseñar las mejores políticas durante la implementación. Conversamos con las personas que directamente están vinculadas. He tenido algunos espacios donde se me han dado algunas recomendaciones, y uno de los temas que ha quedado pendiente son servicios profesionales, que ya va a ser resuelto en el próximo decreto supremo, porque hay una gran variedad de servicios profesionales, hay empresas que hacen asistencia en contabilidad, hay estudios de abogados. Entonces estamos justamente analizando para que en el próximo decreto supremo las reglas de juego sobre eso estén más claras. Ministra María Antonieta Alba, muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo. Siempre es importante poder hacer las explicaciones y el detalle de algo que tiene pendiente a todo un país. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Nosotros, como gobierno, entendemos perfectamente lo que implica para muchas familias la ampliación de la cuarentena. Por eso que vamos a dar todo nuestro mayor esfuerzo para que la salud de las personas esté protegida, pero para poder rápidamente avanzar en la reapertura económica, salvaguardando, como nos importa mucho, la salud de las personas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Solo la del estribo. ¿Los libros, se van a poder comprar libros? Sí, eso está autorizado. Sí. Por comercio electrónico, y te lo llevan a la casa. Por comercio electrónico, y es aún más explícito en el decreto supremo que van a ver mañana publicado. Ya, perfecto, sale mañana. Gracias, ministra. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, con nosotros. Nos hemos